Permítame tantito. Decía, ¿no? Sí, bueno, mejor. Pues esta enfermedad se caracteriza principalmente por trombosis arterial, trombosis venosa, en mujeres, en algunos casos, abortos de repetición, partos pretérminos o muerte, muerte fetal. Entonces, bueno, pues lo principal es cuadros trombóticos. Sin embargo, como ya ustedes lo vieron, pues puede dar sangrado. Entonces, por un lado, puede producir trombosis, pero por el otro lado, puede producir sangrados. Es una enfermedad demasiado compleja que aún todavía no se termina de estudiar mucho. Sin embargo, pues el problema de esto pues son los cuadros de trombosis que se puede haber y pues el riesgo hasta de muerte de un paciente. Entonces, pues esto ya lo habíamos visto. La imagen que les decía que puede haber fenómenos trombóticos, también puede haber fenómenos de trombocitopenia, pero lo más característico es trombosis o abortos por trombosis de la placenta y insuficiencia uteroplacentaria. Entonces, el síndrome antifosfolípido se divide en primario, secundario y catastrófico, que ya también les había comentado, que finalmente, si bien cada determinado tiempo un grupo de expertos se reúne para poder revisar el padecimiento o la patología y ver qué se mejora, qué se quita, qué se aumenta, pues prácticamente los criterios se han mantenido a partir de 1998. Lo único es que se agregan algunas titulaciones de algunos anticuerpos y que se tienen que repetir los mismos anticuerpos una vez que salen positivos a las 12 semanas. ¿Por qué? Digamos que un paciente se trombosa, tiene una trombosis venosa profunda y a lo mejor no tiene factores de riesgo, no es diabético, no es hipertenso, es joven, hace ejercicio, etcétera. Dentro del protocolo de estudio, pues hay que descartar este tipo de enfermedades. Sin embargo, en el momento de la trombosis, por sí mismo y por el estado inflamatorio del trombo, pueden salir positivos algunos anticuerpos y dar un falso positivo. Por eso se tienen que volver a repetir para ver si en realidad o corroborar si realmente estos anticuerpos están positivos. La eclampsia, que puede haber en los pacientes, los riesgos fetales, pues las pérdidas fetales de menos de 10 semanas, pérdidas fetales recurrentes, y relacionado con nivel elevado de anticardiolipinas. Puede haber, ya vieron también, retraso en el crecimiento intrauterino, ruptura de placenta y parto prematuro. Las manifestaciones clínicas del síndrome de anticuerpos antifosfolípidos se dividen en venosas y arteriales. Por un lado, las venosas se dividen en trombosis venosa profunda, que es la más frecuente. Dentro de los episodios trombóticos, los venosos son los más frecuentes, y vean cómo puede ser hasta repetitivo o puede volverse a repetir una trombosis si el paciente no recibe tratamiento. ¿Qué tratamiento? Pues anticoagulación. Por el otro lado, las trombosis arteriales, de lo más frecuente, pues son los CB6 isquémicos, los isquémicos transitorios, pero la frecuencia es menor. Entonces, si yo les mandara les pusiera una pregunta en el examen de los antifosfolípidos, los fenómenos trombóticos, ¿cuáles son los más frecuentes? Pues los venosos. Ambos se asocian pues a la presencia de anticuerpos anticardiolipina, anticoagulante lúpico, anti-beta-2 glicoproteína 1. Pero miren todo lo que puede hacer esta enfermedad. Ya veíamos trombosis venosa profunda, trombosis en órganos, entre ellos tromboembolia pulmonar, hipertensión arterial pulmonar, en la piel lívido reticularis, como ya lo vimos en
en algunas enfermedades reumáticas previas, en cerebro trombosis del seno venoso, en las glándulas suprarrenales por trombosis, enfermedad de Addison, en hígado, síndrome de Budd-Chiari, una hepatomegalia o elevación de enzimas hepáticas por trombosis de pequeño vaso, trombosis de la retina, en arteriales, isquemia, gangrena, EBCs, infartos al miocardio, trombosis de la arteria renal, microangiopatía trombótica del riñón, que poco a poco lleva a la insuficiencia renal, infartos hepáticos, trombosis de la arteria mesentérica, mielitis transversa, gangrena digital y trombosis de arterias retinianas. De lo más frecuente, les vuelvo a repetir, las trombosis venosas profundas, EBCs también no es lo más frecuente, pero es lo segundo en frecuencia de trombosis, y en estas serían arteriales. En este caso, pues vean el aumento de volumen, a diferencia de la pierna contralateral, normalmente hay dolor, un dolor súbito, incapacitante, con aumento de volumen, que hace sospechar de un cuadro de trombosis venosa. Les decía que no solamente causa trombosis, sino a la inversa, puede causar trombocitopenia hasta en el 50% de los pacientes, anemia hemolítica, lívidos reticulares en la piel, pérdidas fetales recurrentes y migraña, dolor abdominal, también por episodios de microangiopatía trombótica. Nuevamente la migraña, las trombosis, infartos al miocardio, fenómeno de Raynaud, trombosis venosa profunda y lívidos reticulares, que esta imagen ya la habíamos visto en la clase pasada. También les comentaba de la trombocitopenia, que pues, puede asociarse hasta en un 50% de los casos, y a veces está asociada al lupus eritematoso sistémico, o sea que el paciente tenga dos enfermedades, síndrome de anticuerpos antifosfolípido y lupus eritematoso sistémico. En esta imagen la veíamos también las úlceras, que pueden ser por trombosis, microangiopatía trombótica, la gangrena, como pueden ver, el lívidos reticulares, y estas que estoy señalando, pues son trombos en los vasos pequeños a nivel del riñón, que puede ocasionar una microangiopatía trombótica y llevar a la insuficiencia renal. Les comentaba del síndrome de anticuerpos antifosfolípido, que se asocia a afección de 3 órganos, puede estar involucrado el riñón, el pulmón, el cerebro y gastrointestinal, puede estar, aunque no es lo más frecuente, trombosis venosa, y es lo más grave, una mortalidad muy alta y en 1% de los pacientes. Estos son los criterios para un SAF anticatastrófico, o más bien SAF catastrófico, afección de 3 órganos, de días o semanas, o sea, súbito, y que se compruebe por histología, porque pues desgraciadamente muchos de ellos fallecen. Se debe de tratar de inmediato por la alta mortalidad que tiene. ¿En qué pacientes con lupus o con otras enfermedades o me lleguen a mi consulta tengo que estudiarles un antifosfolípido? 1. En aquellos pacientes que tengan 2 o más abortos consecutivos en el primer trimestre, muerte fetal no explicada en el segundo o tercer trimestre, trombosis arterial o venosa o amaurosis fugax de menos de 50 años con los factores de riesgo de trombosis, lupus, otra enfermedad, preeclampsia, retardo en el crecimiento intrauterino. Les decía que positiviza el VDRL falso positivo por las reaginas, las proteínas del VDRL, prolongación del tiempo de coagulación sin que me lo explique algo, trombocitopenia de repetición y en el embarazo el síndrome de HELP. Estos son los factores o los puntos que se pueden estar asociados a antifosfolípido y por lo tanto los tengo que protocolizar. A la inversa, pacientes con síndrome antifosfolípido que pueden tener otra enfermedad autoinmune como es lupus, el eritema malar, lesiones cutáneas que ya vimos en lupus, úlceras orales, artritis, pleuritis, pericarditis, proteinuria, linfopenia y bueno, anticuerpos como los que están viendo acá. Tratamiento. El tratamiento se divide en 2, por un lado, anticoagulante y antiagregante plaquetario, e inmunoterapia. De los anticoagulantes y antiagregantes, pues desde la aspirina, la heparina, inmunoterapia, corticosteroides o otros medicamentos como inmunoglobulina. En aquellos pacientes que tienen diagnóstico de antifosfolípidos por, por anticuerpos o por abortos de repetición, pero miren aquí, sin trombosis,
se deja aspirina. Aquí está mal, es 100 miligramos. 100 miligramos de aspirina no requiere anticoagulación. ¿En quiénes se inicia? Antes de la concepción para evitar la trombosis de la placenta. Se mantiene hasta las 34 semanas de gestación y se vuelve a reiniciar al puerperio. Entonces, en aquellas embarazadas sin trombosis, aspirina nada más. Por ahí se ha estudiado en aquellos pacientes con síndrome de anticuerpos antifosfolípido y patología obstétrica en quienes se puede recomendar la trombosis, o la heparina más la aspirina, o si nada más aspirina sola. En aquellos pacientes, sobre todo los que se han visto con síndrome de anticuerpos antifosfolípido, que tengan todos los anticuerpos positivos, anticoagulante lúpico, beta-2-glicoproteína 1, anticardiolipinas y factores de riesgo como pueden ser obesidad, sedentarismo, patologías como diabéticas, hipertensas, ahí sí se recomienda dejar no solamente la aspirina, bueno, sin trombosis. Se recomienda dejar la aspirina más la heparina para disminuir el riesgo de abortos. Aquellas embarazadas pero que tienen trombosis previas, pues ellas ya, de hecho, ya venían anticoaguladas con cumarínicos como acenocumarina. Como los cumarínicos son teratogénicos, se deben suspender en estas semanas y se va a dejar aspirina más heparina. Heparina subcutánea, normalmente Aclaxane se deja a dosis anticoagulantes. Y ya después de la semana 36 se puede reiniciar con acenocumarina o warfarina, en lo que tomaba el paciente. Pero a todas que tengan embarazadas con antifosfolípido y trombosis, anticoagulación más aspirina. Los anticoagulantes orales contraindicados durante el embarazo por teratogénesis. Sobre todo evitar en estas semanas entre la 6 y la 11, que puede ser teratogénico, y mejor dejar las heparinas subcutáneas. Pacientes no embarazadas, pero que tienen trombosis y antifosfolípido, hombres y mujeres. Primero, pues se da para la fase aguda la anticoagulación subcutánea, por ejemplo, los pacientes hospitalizados, el Clexane, la enoxaparina, y ya para irse a su domicilio, pues ya se manda anticoagulante vía oral, ya sea la warfarina o la acenocumarina. En México tenemos más acenocumarina. Lo que quiero que vean es que nosotros ajustamos en cuanto al INR. Dentro de los tiempos de coagulación, recuerden que les reportan el TP, el TTP y el INR. Valoramos los tiempos de coagulación y tenemos que alargar el INR, normalmente es menos de 1, aquí lo vamos alargando para evitar que se trombose un paciente. En base a que se ajusta el INR al tipo de trombosis o problema que tiene. Por ejemplo, para una trombosis venosa de 2 a 3 el INR. Para un problema arterial, pues en 3, pero para una trombosis recurrente ya hay que subirlo, con el riesgo de sangrado que el anticoagulante puede dar, pero es que el riesgo de trombosis es muy alto. Entonces, así lo anticoagulamos. Cuando lleven, por ejemplo, cardiología y que les hablen de las prótesis vasculares, de aorta, de las válvulas, ahí van a volver a escuchar lo de la anticoagulación. Por ahí cardiología, como habla de infartos al miocardio, etcétera, también van a escuchar anticoagulación. Y no sé si lleven algún tema de angiología, pues también les van a... y hematología, van a volver a tocar el tema de los anticoagulantes. Aquí es diferente porque no es una trombosis como pasajera, porque no sé, porque estuve mucho tiempo inmovilizado, porque no hago ejercicio, pero no tengo otra enfermedad que me propicie trombosis. Bueno, pues a lo mejor tengo una trombosis y ya no me va a volver a dar, porque estoy embarazada y el embarazo es un estado trombótico. Aquí ya hay un factor de riesgo para trombosis de repetición, por lo cual el anticoagulante no se quita, prácticamente es de por vida y se va ajustando de acuerdo a las condiciones del paciente. Lo que les decía en el embarazo, pues valorar no solamente la aspirina, que normalmente es de 100 miligramos, sino factores de riesgo, pacientes con factores de riesgo, principalmente utilizamos heparina de bajo peso molecular. Al contrario, si es un paciente que tiene trombocitopenia baja de plaquetas, tenemos que darle cortisona, pulsos de esteroide o la dosis de esteroide, dependiendo de la gravedad del paciente, y algunos medicamentos como inmunoglobulinas.
¿Qué pasa si un paciente tiene antifosfolípidos y desgraciadamente el anticoagulante le prolongó demasiado el tiempo de coagulación y está sangrando? Pues hay que utilizar principalmente vitamina K o protramina. Por eso les digo, por un lado, pues desgraciadamente está el riesgo de la trombosis, pero por el otro lado está el riesgo de que mi paciente por la anticoagulación pudiera sangrar. Por eso normalmente o mensualmente vamos evaluando a los pacientes. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahorita. Ok. Doctora, disculpe, yo tengo una pregunta, pero sobre los temas. ¿Qué pasa? Este tema ya va a ser incluido para el tercer parcial o... Yo creo que sí. Yo creo que sí, y este sería el último tema del parcial. Sería no, es que llevamos un parcial nada más con ustedes, hasta donde yo recuerdo. Entonces, ¿este es el segundo parcial también? Exacto, sí, hasta aquí sería el segundo parcial. Voy a ordenar más o menos y les mando cómo sería, qué temas involucraría el siguiente parcial, pero parece que el siguiente parcial va a ser hasta mayo, por lo que me decían. El problema es que después se les van a juntar todos. Entonces, para que no les diga ahorita una cosa y les cambie, mejor se los envío por mensaje bien y así todos estamos en el mismo canal de los temas a incluir en los parciales. Sí, se lo agradeceríamos mucho, doctora. Gracias. No, de nada. Bueno, pues vamos a ver osteoporosis. Este es un tema muy interesante y pues muchos, o sea, la gran mayoría va a haber pacientes con osteoporosis por el padecimiento que ustedes vean o se especialicen y tenga alguna otra enfermedad o por la misma edad tenga osteoporosis. ¿Qué es la osteoporosis? Es la reducción de la masa del hueso. Si han escuchado, hasta ahorita yo no les he hablado de hueso. ¿Por qué? Pues porque el hueso lo ve principalmente el ortopedista. Yo les he hablado de articulaciones. Y si acaso músculo en fibromialgia, por ejemplo, en miopatía inflamatoria. Y pues, prácticamente nada más, ya veíamos, recordando un poquito, la osteoartritis que afecta el cartílago, pero al final es parte de la articulación. La artritis reumatoide se afecta a la membrana sinovial, pero también es parte de la articulación. El lupus eritematoso, si recuerdan, yo nunca les dije un órgano, un área afectada inicial o una área de choque. ¿Por qué? Porque se puede afectar la articulación, el riñón, el pulmón, el corazón y muchas otras más. En el síndrome de Sjögren, pues afectan las glándulas como órgano primario. En la esclerosis sistémica, la piel. En la miopatía inflamatoria, el músculo, pero recuerden que da debilidad, a diferencia de la fibromialgia que da afección, dolor muscular y no debilidad. Lo que acabamos de ver del síndrome de anticuerpos antifosfolípido, que da principalmente trombosis, afecta los vasos. Y por lo mismo las pérdidas recurrentes, pero todo interviene en el vaso, ya sea arterial o venoso, y de diferentes tamaños y calibres. La espóndilo, que también ya vimos, pues afecta la articulación, el esqueleto axial, de columna, de coxofemoral o de manera periférica, y la gota, que también la vimos, pues afecta la articulación. Hasta este momento no había hablado de hueso, porque eso lo ve el ortopedista. ¿Por qué voy a hablar de hueso? Por la disminución de la densidad ósea, no por fractura. Al final, la disminución de la densidad ósea causa fracturas por fragilidad y eso a lo mejor ya le toca al ortopedista, pero en este momento de lo único que voy a hablar es de osteoporosis. Esto nada más es para que lo visualicen ahorita, más adelante lo voy a explicar mejor, pero la OMS lo define como una densidad por debajo de 2.5 desviaciones o más en el T-score. Esto se oye muy raro, pero más adelante lo entenderán. Lo que sí es pues que hay gran parte de personas en todo el mundo, tanto hombres como mujeres, principalmente las mujeres posmenopáusicas, mayores de 66 años, predominando más la osteoporosis en mujeres que en hombres,
8 mujeres por un hombre, pero como ven hay una gran cantidad de personas a nivel mundial que llegan a padecer osteoporosis. A lo mejor no es grave porque la osteoporosis no duele. Lo grave es que la progresión de la osteoporosis, si no recibe el paciente tratamiento, corre el riesgo de fractura. ¿Fractura en dónde? En las vértebras, en la cadera, en la muñeca. Y miren esto, hay un incremento de 15 a 30 veces más frecuente de fracturas vertebrales entre los 30 y 50 años y 50 veces de fractura de fémur entre 50 y 90. Imagínense un paciente de 80 años que se fractura la cadera. Las complicaciones de la inmovilidad prolongada, las trombosis que puede ocasionar, riesgo de infección en el sitio de la lesión. Las fracturas por vértebra a veces no duelen inicialmente, pero en la evolución pueden ocasionar una cervicalgia, dorsalgia o lumbalgia intensa. Y una complicación puede ser una compresión radicular y que el paciente empiece con parestesias y disestesias. Entonces, ¿qué tenemos que evitar? Pues la fractura por las complicaciones que trae y tratar la osteoporosis. La osteoporosis, ¿quién la ve? Los ginecólogos, sobre todo la posmenopáusica, los endocrinólogos, a veces los ortopedistas y los reumatólogos. Reuma surge por la osteoporosis que produce el esteroide, la cortisona, que ya van a ver que tiene un riesgo importante, pero al final luego nos llegan pacientes con osteoporosis que tenemos que tratar. La importancia del hueso. Recuerden que el hueso es un tejido, está formado por tejido conectivo especializado. Funciones: soporte, protección de órganos, pero principalmente reservorio de calcio. Está formado por 2 tipos de hueso. El cortical, que principalmente se encuentra en los huesos largos, que aquí también lo podemos ver, y el esponjoso, que principalmente, o trabecular, como su nombre lo indica, así es, como trabécula, se encuentra principalmente en la vértebra, pero también está en los huesos. La función principal, pues mantener el componente mineral de calcio. Y todo esto nos sirve, y la homeostasis del hueso, de la vitamina D y de todos los nutrientes, así como de un hueso sano, dependen de 2 cosas: de las células que intervienen en la formación o en la remodelación, tanto destrucción como formación de hueso a nivel pues intracelular. El remodelado óseo, que está compuesto por 2 células, los osteoblastos y los osteoclastos, funcionan para reparar el microdaño, para mantener la fuerza del esqueleto y principalmente para mantener el calcio del hueso. ¿Qué pasa? Que por un lado hay una destrucción, una microfractura, pues porque me agaché, estuve haciendo algún esfuerzo. No hablo de fracturas, hablo de microdaños que se ven a microscopio, en donde los osteoblastos, que son estas células, empiezan a ocasionar microdaños, y por el otro lado, los osteoclastos reparan el microdaño. Entonces, el remodelado óseo, que es la destrucción por la actividad osteoblástica con la formación con la actividad osteoclástica. Y así es, un equilibrio de manera que tenga un hueso sano. ¿De qué depende? Pues de un calcio adecuado, de la edad, del ejercicio, del pico de masa ósea. No es lo mismo una persona de 40 que de 60, de la absorción, no solamente del requerimiento de calcio, sino de la absorción intestinal, de la cantidad de vitamina D que tengamos por vía oral o por la exposición solar, y la resistencia ósea con una masa ósea y calidad ósea. ¿Qué es lo que pasa en la osteoporosis? Pues en la osteoporosis hay un incremento de la destrucción del hueso y no se forma bien. Hay aumento de receptores de osteoblastos que empiezan a producir la destrucción del hueso. No hay suficientes, a pesar de que hay una actividad osteoclástica, no hay suficiente formación de esta, pero empieza a haber muchas células, principalmente de las células T, que empiezan que están incrementadas ante el fenómeno de poca cantidad de calcio en el hueso,
aunado a factores del individuo como obesidad, sedentarismo, la falta de nutrición del calcio, ya les decía, por el calcio, nutrición del hueso, perdón, por el calcio, la deshidratación del mismo hueso, la edad, etcétera. Todo esto empieza a ocasionar un incremento de actividades de linfocitos T, y eso empieza a incrementar unos ligandos que se llaman ligandos RANK. Estos ligandos RANK incrementan la destrucción del hueso y ocasionan que no se produzca un adecuado remodelado óseo con la formación de los osteoclastos, de manera que esto cada vez se va lesionando más al grado de que ahí sí se llega a fracturar el hueso. Las principales causas, lo que les decía, una ingesta deficiente de calcio, pero también hay enfermedades que per se pueden ocasionar baja cantidad de calcio en los huesos. De las principales, el hiperparatiroidismo, el hipertiroidismo. La otra es pues que no como mucho calcio, alimentos ricos en calcio, los lácteos. La otra, algunos medicamentos, como vamos a ver, entre ellos los esteroides. La dieta recomendada de calcio es de 1000 a 1200 miligramos de calcio al día. Y también, pues, de que no tengamos una adecuada vitamina D, porque no me expongo al sol, porque tengo una mala absorción intestinal, no solamente de vitamina D, sino de calcio, o porque no tengo una adecuada dieta rica en vitamina D. ¿Qué hace la vitamina D? Pues favorece la absorción del calcio, por eso debe estar adecuado no solamente el calcio, sino la vitamina D del cuerpo. Favorece no solamente la absorción del calcio, sino del fósforo a nivel del tracto intestinal. ¿Y esto qué va a ayudar? En el remodelado óseo, liberando calcio y fósforo a circulación. Aumento a nivel renal de la reabsorción tubular de calcio y de fósforo. ¿De dónde se obtiene la vitamina D? Pues de la piel y de los alimentos, pero de la piel, mire, es muy rápida la producción de la vitamina D por sol. Normalmente la vitamina D en sangre es de 15 a 20 nanogramos y hablando de unidades internacionales, pues más o menos de 400 unidades hablando de los adultos, desde 200. Sin embargo, en sangre, por debajo de esta cifra, de 15, sobre todo de 10, ya son pacientes que tienen un déficit importante de vitamina D, que va a hacer que no se absorbe bien el calcio en los huesos y que eso va a ocasionar una alteración en el remodelado óseo y una tendencia al riesgo de osteoporosis y fractura. Estos son los alimentos que son ricos en vitamina D. El salmón es buenísimo, tiene omegas, es rico en vitamina D. La sardina, nada más que si tu paciente tiende a elevar ácido úrico, hay que tener cuidado porque la sardina eleva ácido úrico. El huevo, el hígado de res, el queso cottage, la mantequilla. Para calcio, pues todos los alimentos ricos en lácteos, leche, queso, crema, yogur, huevo también. Permítame un segundito, por favor. Los estrógenos. Los estrógenos intervienen también en el remodelado y en el reclutamiento de los osteoclastos. De manera, pues, que al no haber unos estrógenos por la menopausia, empieza a haber un desequilibrio entre la formación y la destrucción y con ello incremento de la osteoporosis. La pérdida de ejercicio, pacientes, por ejemplo, ya grandes, que están inmóviles, están en cama, en silla de ruedas, alguno que haya sufrido, por ejemplo, un EBC, etcétera, empiezan a perder masa muscular y esto lo que va a ocasionar es
disminución de la hidratación del hueso, disminución del contenido de agua, sarcopenia, y eso va a predisponer a la osteoporosis. Se ha visto también que a veces el exceso de masa, aquellos atletas, por ejemplo, fisicoculturistas, etcétera, a pesar de que hay mucho músculo, empiezan o llegan a tener también en algunas ocasiones poca nutrición del hueso y eso también pudiera conllevar a un riesgo de fractura, pero realmente es muy raro, sobre todo alguno que tuviera alguna alteración genética del metabolismo del calcio, básicamente es la pérdida de actividad física. Permítame tantito, chicos. ¿Cuáles son las enfermedades que se asocian principalmente a osteoporosis? Las enfermedades reumáticas. Todas las enfermedades reumáticas, al tener un estado inflamatorio, empiezan a ocasionar incremento en el contenido o alteración en el contenido del calcio. Artritis reumatoide, lupus, etcétera, todas ellas al estar persistentemente inflamadas o mantener un estado inflamatorio, pues incrementa el riesgo de osteoporosis. Ya les decía, hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, problemas hematológicos, alteraciones congénitas, gastrointestinales, donde no se absorbe bien calcio y vitamina D, estados hipogonadales donde de manera persistente hay una disminución del contenido del calcio, glucocorticoides, inmunosupresores y tratamientos quimioterapéuticos, anticonvulsivantes y hormonas tiroideas son las principales causas de osteoporosis. Por glucocorticoides, ¿qué hay? Hay una disminución del contenido del calcio, hay inhibición de la activación osteoblástica con un exceso de osteoclastos, hay un hueso trabecular muy desorganizado, muy irregular, que va a aumentar pues el riesgo de fractura. Otros factores que incrementan el riesgo de osteoporosis, el tabaquismo. El tabaquismo altera también en los receptores de estrógenos e incrementa el riesgo de osteoporosis. Ya les decía, el sedentarismo también. ¿Qué es lo que pasa? Miren, este es un hueso normal, este es un hueso osteoporótico, y lo que empieza a pasar es que hay un adelgazamiento de las fibrillas o de las trabéculas, el hueso se tiende a adelgazar y pues al estar más adelgazado, con poco contenido de calcio y de agua, pues incrementa el riesgo de osteoporosis. Lo mismo, ven la irregularidad de las fibrillas, el adelgazamiento, y eso pues incrementa el riesgo de osteoporosis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Historia clínica, examen físico, densitometría y estudios bioquímicos en sangre, pero la realidad es que ahí es poco, realmente se utilizan para laboratorio. Básicamente, una historia clínica, el examen físico, pero principalmente el estándar de oro diagnóstico para osteoporosis es la densitometría ósea. ¿Qué vamos a evaluar? Adelante. Doctora, para en este caso la historia clínica, los datos más importantes nada más es los hábitos dietéticos y ¿qué otra cosa? Las enfermedades que les comenté y los medicamentos. ¿Con eso ya podríamos sospecharlo? Sospechar, exacto. Y baja talla, que el paciente te diga que se está haciendo chiquita y que te diga que a lo mejor le está saliendo como una joroba, una gifosis, que ya ustedes lo corroboran. Y aquí vienen otros más. Miren, existen factores que ya conocidos que no se pueden modificar para el desarrollo de osteoporosis y modificables que entran dentro de la historia clínica. El sexo femenino, la raza blanca, delgadez, una menopausia temprana o los pacientes que les hicieron histerectomía con o forectomía sin sustitución de estrógenos,
e historia familiar de osteoporosis. Estos son factores de riesgo para el desarrollo de osteoporosis. Estilos de vida, sedentarismo y movilidad prolongada, ya les decía, cigarros, nutricionales, poca ingesta de calcio y de vitamina D, medicamentos como los vimos y las condiciones asociadas, las enfermedades reumáticas que ya vimos, las neurológicas, problemas gastrointestinales, de diarreas frecuentes, problemas hematológicos de linfomas, leucemias, problemas de oncología que están recibiendo tratamientos quimioterapéuticos. Todo eso dentro de la historia clínica tendrían que ver ustedes para que les empiece a dar una alarma de que tu paciente pudiera tener osteoporosis. Nuevamente, miren, vienen factores de riesgo incluso de fractura, edad avanzada, bajo índice de masa corporal, antecedentes personales de fracturas de repetición, antecedentes genéticos de fracturas, uso de esteroides frecuentes y caídas, consumo de tabaco y alcohol, menopausia precoz, amenorreas, hipogonadismo en el hombre y las enfermedades que ya les comenté, enfermedades reumáticas, gastrointestinales. Disculpe, es que se me trabó un poquito. ¿Podría repetir lo del estándar de oro diagnóstico? El estándar de oro diagnóstico es la densitometría ósea. Muchas gracias. Ok. Mala absorción intestinal. No, de nada. Muchas gracias. Ay, ya cuídense, que les vaya bonito y se divierten. Anorexia, bulimia en los jóvenes predispone posteriormente a una osteoporosis. Trasplantes también por los medicamentos que pueden recibir, anticonvulsivantes, pacientes con VIH, retrovirales, anticonvulsionales, anticomiciales para las convulsiones. O sea, todos ellos y muchos de ellos que se toman durante mucho tiempo como parte de una enfermedad, pues pueden producir osteoporosis. Esto más que nada, factores relacionados a caídas, pero por ya riesgo de fractura, pero básicamente, pues la edad avanzada, índice de masa corporal bajo, la veíamos, la histerectomía, conofelectomía sin sustitución hormonal, amenorreas, a temprana edad, el uso de esteroides, las enfermedades, pues son los principales riesgos de complicación de osteoporosis. Aquí va, mira, el tabaquismo activo y consumo de alcohol, más de 3 unidades al día, y lo del alcohol que equivale más o menos a 8 o 10 gramos, y de tabaquismo pues más de 3 cigarrillos al día, de manera pues que no hay que fumar ni tomar por el riesgo de osteoporosis, no tanto vino, pero por ejemplo de osteoporosis está más relacionado whisky, tequila, etcétera, y de tabaquismo pues ya vieron que en muchas enfermedades está involucrada la fisiopatogenia de la enfermedad. ¿Qué van a encontrar ustedes a la exploración física de un paciente con osteoporosis? Que el paciente les dice y que ustedes corroboran, a lo mejor les decía, yo antes medía tanto y ya ustedes están viendo que ya mide menos. Una baja talla, que el paciente se va haciendo chiquito o que inclusive los familiares le dicen, yo creo que se está haciendo más pequeñito. Por el otro lado, cuando lo revisan y lo exploran, empiezan a encontrar gifosis, que es muy característico de los pacientes, incluso que ya tienen osteoporosis. Un dolor de espalda frecuente, que no hay una causa mecánica de las que vamos a ver más adelante, lumbalgias, y que sobre todo es dorsal. Hay que pensar en que ya tenga problemas de columna vertebral de esta área asociado a osteoporosis, inclusive con fracturas. Y bueno, pues el antecedente de fracturas previas también les tiene que hacer sospechar de osteoporosis, inclusive una sola fractura, pero que el paciente tiene factor de riesgo, pues hay que tomarles una densitometría ósea. ¿Qué pasa en los cuerpos vertebrales? Miren, aquí está el cuerpo vertebral normal. Aquí, vean, se empieza a hacer un poquito más cóncavo, se empieza a disminuir la altura, el tamaño del cuerpo vertebral, y en estadios más avanzados, pues prácticamente empieza a fracturarse el cuerpo vertebral. Estas son placas de rayos X de pacientes con osteoporosis, ya con fracturas vertebrales. Miren, más o menos este es el tamaño del cuerpo vertebral normal. Aquí viene otro. Miren, este se está haciendo más pequeño, pero vean este. Aquí prácticamente ya está perdido, ya está fracturado. Aquí ya empieza a haber colapso vertebral. Colapso es que se está haciendo más pequeñito el cuerpo y aquí pues ya es una fractura. Aquí igual no se ve bien, probablemente tenga muchas fracturas y aquí también.
Vean aquí, tiene osteoartritis, ya tiene esclerosis subcondral y ya empieza a ver osteofitos. Pero bueno, aquí está el cuerpo vertebral, este está normal prácticamente, pero vean este, ya se está disminuyendo, ya está colapsando este cuerpo vertebral. Ahora vean esto, ya también tiene osteoartritis, hay osteofitos, que eso lo vamos a ver en lumbalgia, pero aquí viene bien, y vean aquí, ya se fracturó, aquí viene el cuerpo, y otra vez aquí ya no se ve, ya está fracturado. Aquí viene el cuerpo y aquí ya es este pedacito, o sea, tiene múltiples fracturas este paciente y aquí ya se está haciendo más pequeño, se está colapsando el cuerpo vertebral. Esto puede producir un dolor súbito, incapacitante. Sin embargo, muchos de los pacientes lo que tienen es dorsalgia, lumbalgia continua, crónica, que al final alguien les toma una placa de rayos X y ve estas lesiones. De manera que si un paciente tiene un dolor lumbar, dorsal, cervical, persistente, pues tómenle una placa, no sea mala onda. Esto ya tuvo que pasar mucho tiempo, ¿no? Probablemente el paciente ya lleva 7, 8 años con osteoporosis. De hecho, un paciente con osteoporosis, o que le estamos haciendo lo que les decía del estándar de oro diagnóstico, veo factores de riesgo. Le pido una densitometría ósea y lo que normalmente hacemos es tomamos una placa AP y lateral de columna dorsal y lumbar, cervical también a veces, pero las lesiones son más dorsales y lumbares, para ver si no tiene ya cambios radiológicos de osteoporosis, independientemente que no tenga dolor. Con esto nos vamos a quedar. Vean este cuerpo vertebral normal y vean este. Ya está muy pequeñito, ya prácticamente está fracturado. Aquí está colapsado, ya va para el de arriba. Aquí ya empieza a disminuirse. ¿Cómo lo veríamos histológicamente? Pues vean esto, aquí ya está la fractura. Vean las celdillas, todas las trabéculas muy separadas. Vean esto, pues esto claro que va a condicionar fractura. Vean aquí cómo va, vean aquí. Entonces, finalmente, al no haber un adecuado aporte nutricio al hueso con calcio y vitamina D, se van adelgazando las paredes del hueso como tal, del área trabecular. Se va disminuyendo la cantidad de agua, la nutrición, y esto va haciendo pues que se pierda la funcionalidad y el soporte del hueso, y con ello pues que se empiece a fracturar. Entonces, bueno, pues aquí ya es un paciente que seguro ya tiene muchos años con osteoporosis. Para llegar a la osteoporosis tuvo que haber pasado por la antesala, que es la osteopenia, ya lo vamos a ver en las densitometrías óseas, y pues ya lo que tiene son fracturas. Algunas requieren tratamiento y otras ya únicamente manejo del dolor ya cuando está muy crónico el problema. Entonces, aquí nos vamos a quedar. En la siguiente clase terminamos de ver osteoporosis, densitometrías óseas, por ahí vamos a ver densitometrías óseas, y algunas ustedes me tendrán que decir qué encuentran en el paciente. Les mando lo de los temas para que sepan ustedes, y ya ahí les indico bien qué el parcial seguro, ¿cómo saben? Para que lo hagan con calma. Vamos el lunes, por favor. Muchas gracias. Doctora, disculpe, creo que falló un poquito su audio y se escuchó muy cortado. O bueno, no sé si fui yo, pero no escuché, no entendí lo último que dijo. O sea, ¿hasta dónde se quedaron? Que nos iba a mandar los temas. Fue lo último que escuché. Les mando los temas y ya también les voy diciendo cuál sería el trabajo para el siguiente parcial. Por favor. Gracias, doctora. Ok. Gracias, doctora. Hasta luego. Adiós, adiós. Hasta luego, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora.